Buenos días, alumnos del Newman. Segundo vídeo dedicado a representación gráfica a través de hojas de cálculo. En el primer vídeo vimos uno de los gráficos más peliagudos, el histograma. Recordad que el histograma tiene unas características muy concretas. Quiere decir que cada uno de los intervalos es equiespaciado y se representa la frecuencia absoluta de elementos del estudio estadístico que caen dentro de ese intervalo. Entonces, la representación en área del histograma es fiable. ¿De acuerdo? ¿Cuándo se representa un histograma? Cuando tienes variables cuantitativas, es decir, cuando has medido algo cuantitativo. Y cuando no has contado la frecuencia y quieres contarla y que divida automáticamente en una serie de intervalos. Es decir, que necesitas una variable continua y cuantificable, o cuantitativa. ¿De acuerdo? Es decir, si yo estoy contando las alturas de una serie de alumnos, por ejemplo, todos los alumnos de tercero de la ESO, y mido sus alturas, tendría una variable cuantitativa porque lo que estoy midiendo, la variable que quiero estudiar se puede medir en centímetros, en metros, en milímetros, según tu aparato de precisión de medida, la precisión de tu aparato de medida. Y además es continua, porque podemos indicar que existe cualquier posibilidad de altura entre una y otra. Da igual la altura que las dos alturas que nosotros decidamos, es imaginable, por ejemplo, 1,66666 metros y 1,667 metros. Es decir, este alumno mide 1666 milímetros y este 1667 milímetros. ¿Es posible que haya un alumno que mida justo lo que hay entre medias? ¿O con cualquier valor entre medias? Sí, por supuesto. Está el alumno que mide 1,6664. ¿De acuerdo? A esto ya sería una cuestión solo de la precisión del aparato de medida. De acuerdo, que en matemáticas no es que sea una cuestión muy importante, pero por ejemplo en física sí. Este tipo de variable es cuantitativa y es continua, porque se asume que puede existir cualquier valor entre dos dados. Pero existen otro tipo de variables, por ejemplo, las variables cualitativas. Imaginaros que nos ponemos a contar color y ponemos naranja, rojo, azul, verde, amarillo, negro y blanco. Estamos mirando la cantidad de las camisetas de los equipos de fútbol de juveniles de la Comunidad de Madrid. Y nos encontramos que 15 equipos la tienen naranja, 23 rojo, 12 azul, verde 8, amarillo 23, negro 12 y blanco primario 32. Es decir, quiere decir que los colores primarios serían estos. Bien, si os dais cuenta, aquí lo que tenemos es una variable cualitativa. Es decir, esto no se puede medir, o en un principio no se puede medir, con un número determinado. ¿De acuerdo? No podemos medirlo. Y no se le puede asignar, por lo tanto, una medida. No se puede realizar el proceso de medición. Y es cualitativo. Y si lo queremos representar, seleccionamos Insertar gráfico y asume que es un gráfico circular. Y básicamente nos dice que es la frecuencia. Una cosa interesante, cierro aquí para que lo veáis bien. Si me sitúo aquí, me dice que el blanco son 32, que el naranja son 15 y me da también el porcentaje. ¿Lo veis? Bien, tenemos lo que se llama un gráfico de sector circular. Los gráficos de sectores circulares son ideales para variables cualitativas, para representar variables cualitativas. Y está muy bien porque también es muy fácil obtener
la frecuencia relativa. Veis que el 25,6% es la frecuencia relativa en tanto por ciento, el 9,6% es la frecuencia relativa en tanto por ciento. Si cogiésemos la calculadora y dividiésemos, por ejemplo, voy a hacer aquí la suma, ya me había ayudado, ya me había dicho la suma, está aquí, no, perdonadme. Voy a quitarlo de ahí porque me lo está asumiendo en el gráfico. Suma B2, B8, ¿de acuerdo? ¿Veis? Lo he puesto aquí, para que no me afecte al gráfico, ¿vale? Suma B2, B8. Tengo 125, entonces si con la calculadora divido 32, que es la frecuencia de blanco, entre 125 y lo multiplico por 100, tengo 25,6, que veis que es el porcentaje que me indica. Encima me está calculando la frecuencia relativa. Tengo las frecuencias absolutas aquí, 32, la frecuencia relativa cuando me sitúo encima, y aquí el título del gráfico. Bien, entonces hemos dicho que los sectores circulares son ideales para gráficos con variables cualitativas. O para representar, perdonad, variables cualitativas. Dentro de los gráficos circulares tenemos distintos modelos, el de anillo y también tenemos el modelo, el modelo 3D. Básicamente tienen las mismas propiedades, las mismas características y los mismos atributos a modificar. Es un poco ridículo elegir uno u otro. No representa ninguna diferencia matemática o racional utilizar el de anillo al de sector. Y una cuestión importante es que estos gráficos, os tenéis que quedar con ellos, son especialmente interesantes para representar la frecuencia de variables, de una variable cualitativa, no medible. ¿De acuerdo? Naranja, rojo, azul, verde, amarillo, negro, blanco. ¿De acuerdo? También tenemos como posibilidad lo que se llaman los gráficos de columnas, que son muy parecidos a los gráficos de barras. Os voy a explicar los gráficos de columnas. Elijo un gráfico de columnas y el gráfico de columnas se parece mucho a un histograma, pero hay que tener mucho cuidado con esto, porque el gráfico de columnas no es un histograma. Primero, el ancho no representa nada. El ancho de un gráfico de columnas no representa nada de cada una de las barras. Es decir, aquí no hay un intervalo y por lo tanto no tienes que asumir que el área es proporcional a la frecuencia del... no es una representación fiable de la frecuencia de ese elemento en concreto. Voy a empezar por el sector circular y luego voy a hacer un ejemplo de... voy a hacer un ejemplo de gráfico de columnas o de barras, vamos, es lo mismo, columnas y barras es lo mismo, es una representación en horizontal o en vertical. Bien, cambiar filas o columnas no me interesa porque me lo ha reconocido muy bien. Si os dais cuenta, color es la etiqueta, ¿de acuerdo? Y los datos son del B. ¿Qué quiere decir? Que la etiqueta blanco, negro, amarillo, verde, azul, rojo, naranja sale de la columna A. Si quisieses modificar, tendríamos que pulsar aquí, quitar y añadir etiqueta, seleccionar y seleccionamos esto. Fijaros que está marcado usar la primera fila como encabezado, por eso he elegido color, porque siempre me va a elegir que la fila 1, color y frecuencia, es el encabezado. Usar la columna A como etiquetas ya es evidente porque me lo ha marcado él. Y ya solo tenemos los datos que quedan libres, que son los del valor. El valor está en B, si lo podéis ver, si queréis lo vemos. Quitamos, elegimos añadir valor. Pero, muy bien, selecciono este valor y ya está.
Y ya tenemos de nuevo nuestro gráfico circular. La personalización, el estilo de gráfico, ya lo vimos, qué cosas podíamos hacer. Por favor, no quitéis nunca la leyenda porque es bastante interesante. Hueco del círculo, etiqueta de sector, podemos poner valor y porcentaje. Puede ser útil si no pones leyenda. Por ejemplo, si maximizas, tenemos una representación un poco más grande del círculo, pero a mí me parece que evidentemente queda un poquito más atractivo la otra opción, en etiqueta del valor no poner nada. Se puede poner también la etiqueta solo, aparecerían los colores, el valor solo. Aquí modificamos sector, aquí modificamos los atributos de la tipografía, etcétera. Sector del gráfico circular naranja, gráfica distancia del centro. De acuerdo, por si queremos ampliar uno, muy interesante, en ciencias sociales, por ejemplo. Títulos del gráfico, frecuencia de colores, camisetas. Y a continuación, fuente del título, ya sabemos, para cambiar la tipografía, etcétera. Se puede centrar, el tamaño de la fuente en automático, pero lo puedes poner más grande, más pequeño. La fuente suele quedar muy bien una serif, pero podemos tener letras como una tahona. Frecuencia, la F en mayúsculas para que quede mejor. Y una leyenda que puedes poner en automática, pero la puedes poner arriba, la puedes poner abajo, con la opción que nosotros hemos elegido de que no se ve dentro del sector la frecuencia, ni la frecuencia relativa, es casi mejor poner nada, perdón, automática. Si pones nada, no aparecerá leyenda y en ese caso nos haría polvo porque no sabríamos leer el gráfico. Bien, entonces tenemos el segundo vídeo sobre gráficos de sector circular, cuando se utilizan especialmente variables cualitativas, cuando queremos representar su frecuencia. Nos da igual que sea en anillo, en 3D o en sector circular, representa muy bien la frecuencia relativa en función de los casos totales. Son muy visuales, se ven muy bien, se entiende muy bien, vemos pues que el blanco por supuesto es en porcentaje casi como azul y verde juntos, incluso más. Podríamos añadir que por ejemplo negro y blanco es más que azul, verde y amarillo. Son gráficos muy visibles, muy interesantes, pero importante, por favor, para datos cualitativos especialmente. Para datos cualitativos especialmente. El próximo vídeo veremos los gráficos de columnas y de barras. Espero que os haya servido. Un saludo.